It's the Kia Season of New Traditions sales event. So don't just hang your own lights. Venture out and look for the northern lights. Drink cocoa on the beach. Or be a drive-by karaoke caroler. Because every Kia comes with a 10-year, 100,000-mile limited powertrain warranty. So you can take holidays to places they've never been. See your local Kia dealer or visit kia.com to learn more. Kia, movement that inspires. See Kia dealer for warranty details. Event ends 1/2/25. Más diferente a todo lo demás en el planeta, pero infinitamente más diferente. Hola, hola, bienvenidos a un episodio más del podcast Nómada Digital. Soy Carles de vivedistinto.com y hoy tengo un invitado que vive en el lejano oeste. Pero antes de entrar en el episodio de hoy, quiero agradecer a nuestro patrocinador el apoyo que da a este podcast. Ya sabéis que en webempresa.com tenéis acceso al mejor servicio de hosting en español, además a precios imbatibles, y que con el código VIVEDISTINTO tendréis un 25% de descuento en sus servicios. Webempresa.com es el hosting en el que tenemos todos nuestros proyectos importantes y quienes nos han ayudado cuando hemos tenido problemas. Ahora sí, os dejo con la entrevista a Adrián, de sede en China. Muy buenas, bienvenidos a un episodio más del podcast Nómada Digital. Hoy tenemos a un invitado que está a más de 17 horas de diferencia. Adrián Díaz, de sede en China. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. De hecho, creo que lo he dicho mal, porque estamos a 16 o algo así, ¿no? Pero bueno, hay una diferencia horaria brutal. Pues sí. Estamos en extremos del mundo y a veces desde España parece que América y Asia no están tan lejos porque no medimos lo grande que es el Pacífico, pero efectivamente. Sí. Bueno, Adrián, estás en Tailandia ahora mismo, aunque normalmente estás ubicado en China. Cuéntanos un poquito tu bagaje. ¿A qué te dedicas? ¿Qué es sede en China? ¿Y qué estás haciendo ahí? Pues mira, yo me dedico a representar a empresas extranjeras en China, en Asia en general, pero específicamente en China. Y lo que hago es apoyar a todo tipo de emprendedores, empresas, también multinacionales, a realizar sus compras de material, también a startups que se nutren en diferentes plataformas o lugares en China, y también a otro tipo de empresas que vienen a China a vender, porque ahora ya no es la fábrica del mundo, como solemos decir, sino también el mayor mercado del mundo. Y voy congeniando, pues, mi labor como empresario en la empresa, la que has mencionado, sede en China, con mi hobby y mi pasión, que es viajar, y donde voy, digamos, aterrizando, voy ampliando mis negocios. Me gusta mucho mezclar, justo lo contrario de lo que se suele decir, mezclar trabajo y placer, y suelo elegir destinos donde ya tengo contactos o donde creo que puedo desarrollar negocio, y eso me ha llevado, pues, al final por todo Centro Asia, sureste asiático, y ahora mismo estoy en Tailandia, excepcionalmente. Desde que empezó el tema del COVID, bueno, estaba en Camboya, me tuve que desplazar a Kuala Lumpur por un evento, y desde ahí, bueno, quería elegir un lugar seguro, un lugar con una isla, pero que tuviera aeropuerto, que fuera autosuficiente, que no me pudiera quedar colgado de ninguna manera. Y elegí Phuket, en Tailandia, y desde entonces, obviamente, ya he tenido muchas oportunidades de salir. Muchos españoles que estaban aquí ya han tenido que irse, bien porque no les dejaban quedarse por temas de visado o porque han decidido volver a España o irse a otros lugares, pero yo he decidido quedarme aquí hasta que mejore todo un poco. O sea, tú temporalmente estás en Tailandia casi residiendo, ¿no? Sí, ya llevo un año aquí justo. Joder, pues bueno, de hecho, pues en algún momento nos cruzaríamos, porque yo hace un año estaba también en Phuket, justamente.
Cuéntanos un poco. Tú llegas a China en el 2006. ¿A qué vas allí? ¿Sencillamente viajar? ¿Porque tenías ganas de montar negocio? ¿Alguien te manda ahí a trabajar? ¿Qué hacías en China hace 15 años? Yo tenía una empresa desde hacía 2 años antes en España y me dedicaba tenía primero una tienda, una pequeña tienda, y me dedicaba a importar productos exóticos de diferentes países. Exóticos, pues ya te puedes imaginar, ¿no? Lo que es Sudamérica, África y Asia. Y bueno, en algunos lugares era muy fácil hacerlo, en aquella época aún lo hacíamos por teléfono, contactabas con proveedores o directamente viajábamos, creabas un contacto y ya después, pues igualmente por teléfono hacías tus compras, etcétera. Pero con China era muy complicado. Con China siempre te pedían mínimo un contenedor, te pedían muchísimos requisitos, las cosas eran mucho más caras de lo que a priori uno podría pensar. Entonces decidí que, bueno, entre medio empecé digamos, subí un nivel y me dediqué a hacer venta al por mayor. Intentaba venderle, digamos, a mis competidores para así ampliar un poquito las cantidades que podía comprar y con esa economía de escala, pues intentar tener mejores márgenes. Y el único lugar que me fallaba era China. El único lugar que era diferente de todos los demás era China. Entonces decidí irme yo mismo a gestionar las compras de producto desde China para enviarlo a mi empresa y bueno, estaba seguro, o por lo menos pensaba en ese momento que lo iba a poder hacer y estando yo en China iba a conseguir pues que no fuera necesario comprar esas cantidades tan elevadas, yo no me podía permitir comprar un contenedor y a unos precios adecuados. Y en ese trayecto... Tú tenías, perdona, tenías la empresa en España físicamente, o sea, tú teníais un almacén, una tienda a pie de calle, o sea, sí. Para contextualizarlo un poco. Sí, yo empecé con una tienda a pie de calle, después teníamos un almacén y yo, bueno, hacíamos las importaciones, llegaban al puerto o por avión o como fuera y ya te digo, en ese momento cuando me voy a China, primero hago una especie de viaje turístico para ver si me podría adaptar y si me funcionaría el tema. Estuve un mes viajando por China. Una parte de ese viaje lo dediqué puramente a negocios. Fui a ciudades que pues en aquel momento no eran las típicas ciudades que visita un turista y vi que había muchísimas oportunidades porque en cuanto me salía de la ruta turística eso era la nada. Entonces, bueno, pues después de ese viaje ya supe que será el camino, me volví a España, liquidé todo, intenté venderlo todo, vendí mi moto, me deshice de todo lo que tenía, ya pensando en irme a vivir para allí, para dedicarme a cumplir ese plan. Y en ese momento, en ese impasse, cuando ya le vas diciendo a tus amigos me voy a vivir a China o voy a hacer esto en China, te empiezan a llegar contactos de personas que dicen, oye, pues si vas a estar en China, yo también compro productos allí y me pasa esto. Otra persona que me decía, oye, yo conozco a alguien que necesitaría a alguien en China. Y en ese, como digo, en ese impasse me di cuenta que el problema que yo tenía lo tenía muchísima gente y que me podía dedicar a darle servicios a los demás y olvidar o dejar un poquito de lado mi empresa y, digamos, crear un segundo negocio que era, pues eso, representar a empresas extranjeras, en este caso españolas, en China. Y cuando llegué allí ya, bueno, pues creé mi página web, empecé a promocionarme y ya se empezó a ampliar pues por clientes de toda Europa, de Latinoamérica primero, ya después Estados Unidos y al final pues de todo el planeta. Entonces, en realidad, tú ahora mismo no tienes negocio propio allí, estás solo trabajando para externos, bueno, como externo, es decir, para terceros, o también igualmente retomaste la idea inicial y tienes también un negocio propio, con estocaje propio, que exportas tú desde China tu propio producto y tienes a alguien distribuyendo en España o en Europa, o sencillamente te has dedicado a dar servicios para terceros. Sí, no, la empresa inicial ya la cerré. Me dediqué a dar servicios para terceros. Lo que sucede es que en estos 15 años he ido abriendo una multitud de negocios. Como te decía, en cada país que he ido aterrizando he abierto mi negocio. En Georgia, en Camboya, en diferentes sitios
he ido abriendo negocios paralelos y en China mismo pues he abierto, pero he ido acumulando, digamos, en estos viajes al final un número de socios en diferentes facetas. He abierto ya 2 fábricas propias, además de varias fábricas para mis clientes, pero digamos, en ese tiempo no solo he trabajado para terceros, sino que he abierto mis propios negocios para distribuir yo y se han ido mezclando, se han ido interconectando, pues eso, el dar servicio a los demás y mi propio negocio. Wow, es palabras mayores, ¿eh? Yo, de hecho, pienso que es algo que en muchísimos países, no solo en China, en cualquier país donde hay complicaciones que los españoles no entienden. Yo, por ejemplo, aquí en Nicaragua tengo una pequeña exportadora de hamacas. Nada, algo cuando lo he comparado con lo tuyo es algo súper pequeño. Y muchas veces lo hablamos, también distribuimos Estados Unidos y ahí tenemos un reseller. Y tenemos la certeza de que no nos pueden saltar porque, a pesar de que hay competencia que incluso es más barata que nosotros, son tan desastre que no les saldría nunca a cuenta a nadie. O sea, les saldría bien a lo mejor la primera vez que hacen el envío, pero luego es totalmente imposible que le vuelvan a repetir el envío bien, que no se la líen, porque es algo de funcionamiento interno de aquí, ¿no? Que todo funciona mal. O sea, no solo mal, sino de manera desordenada, que tienes que entender cómo es todo, cómo funcionan las autoridades, dónde hay que hacer cierto tipo de gestiones que nadie te explica, ni nadie te ayuda, ni nada. Entonces, claro, para alguien que en España quiere vender producto chino o producir producto en China, en España o en cualquier país occidental, tener a alguien como tú, que está ahí y que se va a encargar de gestionar todos esos problemas y solventarlos, es un ahorro enorme, no solo en dinero, sino también en tiempo. Porque seguro que os habéis encontrado. Me imagino que el perfil de clientes nuevos que recibís es gente que lo ha intentado por su propio pie, se ha pegado la hostia y os viene llorando diciendo, oye, es que me pasa esto, me pasa lo otro, soluciónamelo, por favor. ¿O es más gente nueva que quiere empezar ya directamente con buen pie y ni siquiera se atreve a hacerlo por su propia cuenta? No, la has dado en el clavo. Además, la descripción que has hecho de Nicaragua, pues empiezo por ahí. Ahora voy con esto último, pero me he sentido muy, muy, muy identificado porque, pues imagínate, ¿no? Si es Estados Unidos, quizá hay un ligero intercambio cultural, pero imagínate con los españoles teniendo una cultura muy similar, el mismo idioma. Si me estás contando estos problemas, imagínate con los chinos, que el idioma obviamente no tiene nada que ver y la cultura es que es otro planeta, ¿no? Entonces, efectivamente, una gran parte de los clientes que nos llegan son clientes a los que les ha llegado, pues, un contenedor de torres de ordenador y dentro de las torres había cemento o motos que no funcionaban ni iban a funcionar jamás o pulseras que se rompen al tercer día que las llevas o un color de tazas de café que no tenía nada que ver con el que pidieron. Y claro, como te decía, hay muchas personas que todavía piensan que, para comprar en China necesito comprar un contenedor. Y para muchas personas ese contenedor es su vida. Son los ahorros de toda una vida. Y si ese contenedor sale mal, yo me acuerdo de una empresa que nos contrató hace muchos años que acabaron donando 2 contenedores enteros a África, que después no voy a dar nombres porque al final, digamos, reconvirtieron un contenedor fallido en una estrategia de tipo ONG cuando la realidad es que ya ese producto no se podía manejar de ninguna manera y a mí me llegaron un poquito llorando en el sentido de hemos metido ahí los ahorros de toda nuestra vida y esto es invendible. Cuando te llega alguien así, yo siempre digo, después está en la otra versión, ¿no? La gente que te llega por primera vez, que sabe que tiene que confiar en alguien, pero también cuando llega el momento de negociar, pues piensa que eres caro o la alternativa, ¿no? Y esto ya me lo hago yo o me lo hace mi cuñado, ¿no? Entonces, yo siempre digo que prefiero a los otros, y se los digo. Les digo, negociaré mucho mejor contigo en tu segundo pedido. Entonces, fantástico, hazlo por tu cuenta, guarda mi tarjeta
y hablamos en tu segundo pedido porque estaré encantado de volverte a recibir. Claro. Claro, lo que pasa, al final luego también lidias tú con los problemas de los demás. Es decir, no sé si ofrecéis algún tipo de garantía de que no va a haber ningún problema o si luego, no sé, es que vuelvo al símil que hago con lo que hay aquí, ¿no? Que yo incluso conociendo las cosas, produciendo nosotros mismos, teniendo todo al dedillo, siempre nos salen problemas. O sea, es como ya cuentas con ellos, ¿sabes? Sabes que vas a tener un montón de problemas siempre. Entonces, claro, al final, yo en mi caso, nos da miedo crecer mucho porque si el problema es demasiado grande, a lo mejor no lo podemos soportar. Es decir, imagínate pues lo que tú hablas de un contenedor, ¿no? Nosotros hacemos envíos de medio contenedor, de un cuarto, contenedores compartidos o por avión, fletes de avión, que sabemos que, bueno, pues si ahí se pierde, la hostia es grande, pero que no nos hunde. Pero claro, si yo meto un contenedor hasta arriba de hamacas, a lo mejor hay un producto, yo qué sé, $100.000 o 200.000, y si eso se pierde o pasa algo con eso, o sea, estoy toda una vida para pagarlo. ¿Tú cómo gestionáis este tipo de riesgo? Porque entiendo que a ti te puede venir una empresa grande de verdad, de decir, no, quiero contenedores de ordenadores que ahí dentro van 3 millones de euros. ¿Tenéis algún tipo de seguro o dais Sí, algún totalmente. tipo de garantía? Mira, nosotros funcionamos diferente. Nosotros no somos intermediarios, no somos, en China se llaman traders, no sé cómo lo llamáis vosotros, pero digamos, no es que el cliente nos pague a nosotros y nosotros compremos la mercancía y por tanto al final somos un intermediario que se tiene que responsabilizar de lo que compra. Nosotros funcionamos como una externalización de tu servicio de compras, del servicio de compras de tu empresa en China. Por tanto, yo soy un trabajador de tu empresa. Yo no compro la mercancía, yo, entre comillas, te ayudo a que tú la compres. Entonces, digamos, y en la mejor forma de trabajo que a mí me gusta utilizar, yo no toco el dinero, no quiero tocarlo porque además el dinero en China se llena de comisiones muy rápidamente. Todo el mundo quiere su parte y al final se encarecen mucho los precios. Entonces, prefiero que el cliente pague directamente a la fábrica, es lo más transparente posible por mi parte y tenga relación directa con la fábrica hasta el punto que no me necesite. Siempre les digo a mis clientes, pues estas otras empresas que trabajan en China te intentan ocultar la fábrica para que les sigas necesitando, ¿no? Algo parecido a lo que tú has dicho, que has empezado diciendo, a mí no me pueden saltar. Bueno, pues en China siempre al cliente le parece que te puede saltar. Entonces yo ya he dejado de competir contra eso desde el primer día, de hecho, porque vi cómo trabajaban los traders. Entonces yo le presento a los fabricantes al cliente y le digo, ahora ya no me necesitas. Tú me tienes que utilizar porque quieras, no porque te tenga esclavizado, no porque te tenga cliente cautivo. Entonces yo no, en ese sentido, contestando a tu pregunta, no es que nosotros compremos la mercancía y si sale mal yo soy responsable de esa mercancía. Yo lo primero que le digo al cliente es parecido a lo que tú comentabas en Guatemala, ¿no? Siempre va a haber problemas, siempre. Si no quieres problemas, compra en Alemania. Si vienes a China es porque en ese gap que hay entre los problemas de calidad y el bajo precio, en ese riesgo, como siempre, beneficio es igual a riesgo, ¿no? Cuanto más beneficio haya, más riesgo hay. Esto pasa en bolsa, en bitcoins, en comprando en China y en absolutamente todos los sectores. Entonces, bueno, si decides venir a China, que sepas que va a haber una serie de problemas. Yo no te puedo garantizar de ninguna manera, jamás, imposible, que no vaya a haber esos problemas. Lo que sí que te puedo garantizar es que vas a tener el mejor equipo en China para solucionártelos. Y, por ejemplo, ahora ha sido Año Nuevo chino, ha habido muchísimos problemas para embarcar porque un mes antes se reservan todos los contenedores, siempre hay problemas, siempre hay una fábrica que acaba tarde. Con el COVID, justamente uno de nuestros clientes, pues su fábrica estaba en la provincia que el gobierno chino cerró y por tanto no podía salir su mercancía porque no había transportes de entrada y salida de esa provincia. Pues nosotros hemos conseguido que el producto llegara, ¿no? Entonces, no podemos evitar que esas cosas pasen, sí podemos
pelear Tratar para de solucionarlos. solucionarlas, claro. Sí, o minimizar los daños, ¿no? Muchas veces me llaman clientes que han pagado una fábrica y esa fábrica dice no haber recibido el dinero o dicen que la cuenta era de un trabajador suyo que ya no trabaja ahí. Entonces yo me dedico a recuperar ese capital y siempre lo hemos recuperado, siempre que ha pasado algo así, pero yo no puedo de salida decirte si me contratas, seguro que lo recupero. Yo te puedo decir, hasta ahora siempre lo he recuperado. A partir de aquí, no sé quién es esta gente hasta que me ponga a trabajar, no sé a quién le has pagado, no sé cómo has pagado, no sé si te puedo ayudar. Cuando empecemos a trabajar lo iremos viendo. La verdad que parece, hostia, yo es algo que la burocracia y sobre todo cuando hay corrupción y estoy acostumbrado a lidiar con ello, pero me pone de muy mala leche, porque ves a veces injusticias muy grandes y que te toman bueno, no te toman el pelo, o sea, es lo que hay y tienes que pasar por el tubo muchas veces, ¿no? Y yo creo que es un trabajo que, o sea, perdería años a lo loco de la poca paciencia que terminaría teniendo con todo esto. El perfil que tenéis vosotros, entonces, Adrián, sí que entiendo que es para gente o sea, o para empresas de cierto poder adquisitivo, no para alguien muy pequeño que quiera hacer su primera inversión de, yo qué sé, 5.000 euros en producto, importarlo y hacer la prueba, a ver qué pasa y tal. Mira, tenemos un rango de clientes amplísimo. Una de las fábricas que te decía que monté en su día, trabajábamos para Disney. Hacíamos los disfraces de Disney, los hacíamos nosotros para Disney Estados Unidos. Y esa ha sido, digamos, la empresa más top que hemos llevado. A partir de ahí, empresas medias tipo, en España serían grandes, tipo el Corte Inglés. Empresas medias de lo que suelo llamar yo los hidden champions, ¿no? Proveedores de productos, de piezas de ordenador o piezas de coche, que el público en general no conoce estas empresas, pero cuando estás en el sector dices, wow, esta empresa es potente en España o en Italia o en Costa Rica. Y después, startups, hemos tenido clientes que son tiendas, que es una tienda directamente que no quiere comprar al importador en Madrid o donde sea, y nos contacta y nos dice, mira, yo puedo hacer estas compras anualmente. ¿Cómo podemos tener una estrategia para que yo, pagando vuestros servicios, esto me salga a cuenta, ¿no? Entonces, siempre se puede mirar. Es decir, depende a qué precios estés comprando, el beneficio es suficiente. Como decías al principio cuando me presentabas, me decías, vosotros ayudáis a la gente a ahorrarse dinero. Es que en muchas ocasiones nuestro coste se difumina en todo el ahorro. Claro. De hecho, ganas, ¿no? Ganas dinero comprando con nosotros, pagándome mi parte, porque pasas a comprar muchísimo más barato, ¿no? Ya no solo saltándote la cadena de intermediarios, que eso es lo que menos nos pasa, ya te lo digo. Lo que menos me pasa es que me llegue alguien que le estaba comprando a su intermediario en España. Ya casi no quedan intermediarios. Hemos ido fundiendo a todos los pasos intermedios hasta el punto que hoy en día ya es fábrica directo a Amazon, digamos. Ya no hay tienda, ya no hay nada. Pero lo que sí que me suele pasar mucho es clientes que están comprando en China, o sea, y a los que ya están comprando en China, a esos el ahorro que les suponemos es brutal. Imagínate si todavía no estuvieran comprando en China, ¿no? Si estuvieran comprando un importador en España, eso, como te digo, ya cada vez hay menos, pero los clientes que están comprando ya en China están comprando a través de plataformas tipo, muchas veces incluso AliExpress, que es B2C, que ni siquiera tienes precios de fábrica, ¿no? Pero incluso cuando compran a través de Alibaba o otros lugares, ¿no? Incluso gente que se desplaza y va a las ferias en China, están comprando a precios carísimos. Y, por ejemplo, muchas tiendas web, ¿no? Que son empresas, muchas veces la empresa son dos socios. Y cuando ves el detalle y las horas que le invierten a mejorar un 5% sus anuncios de Facebook o a mejorar un 3% el funnel de aquí y de allí, y dices, y estáis comprando los productos en China un 80% más caros de lo que deberíais, ¿no? Tenéis el foco completamente
desorientado, porque fíjate, digamos, si hacemos un Pareto, ¿no? Como siempre, tienes que dedicarle el 20% de tu esfuerzo a obteniendo el 80% del beneficio, ¿no? Entonces, muchas veces nos desviamos a puntualizar y a mejorar y a acabar de pulir estrategias que nos van a dar un 1% más y tenemos otro al lado, un elefante en la habitación, que estamos pagando a un 200%, a un 300% nuestro producto y pensamos que por ahí no hay margen de mejora, ¿no? Claro, sí, es evidente. Si alguien pasa a comprar en lugar de a 3 a 1, pues han triplicado su margen, ¿no? De golpe. Adrián, vamos a hablar un poco más ya de tu persona. Yo creo que al oyente del podcast lo que le interesa saber pues es cómo es la vida allí, cómo vives viajando, por qué estás en China. Antes, fuera de micros, me contabas pues que llevas viviendo como nómada digital, por decirlo de alguna manera, desde hace pues 15 años. Cuéntanos un poco pre-COVID, cómo era tu día a día, a qué te dedicabas, si estás en un sitio fijo, si te vas moviendo, ¿qué es lo que haces tú como persona diariamente ahí? Pues mira, yo al final siempre suelo decir que soy un explorador y me dedico a vender. Hemos estado hablando de los productos que vendo, pero al final lo que me dedico, resumiéndolo mucho, es a vender experiencias. Es decir, cuando tú vas a comprar un producto, yo no lo he comprado antes, pero sí que he tenido la experiencia de pelearme con 100.000 fábricas, no de tu producto, de otros, pero en esa región o en ese lugar, ¿no? Entonces, yo al final, por lo que me contratan mis clientes es, pues, muchas veces digo que me dedico a cometer errores y documentarlo, ese es mi trabajo, ¿no? Y he cometido seguramente muchísimos errores, pero todos esos errores que he cometido a la hora de firmar un contrato, de visitar al cliente o de pensar que no hacía falta visitar a ese proveedor o de pensar que no hacía falta este paso, pues todos esos errores, digamos, es ese bagaje que tengo y que mis clientes valoran. Entonces, ¿qué he hecho estos 15 años para conseguir ese bagaje? Pues viajar muchísimo, intentar vivir al máximo experiencias. Yo llegué a Guangzhou, que a lo mejor los oyentes lo conocen como Cantón, en el sur de China, al lado de Hong Kong, y fíjate, en año 2006 estaba a mi gusto repleto de extranjeros. Hoy en día me doy cuenta que éramos 4, pero en aquel momento dije, yo no me he venido a 12.000 kilómetros para encontrarme a otro español que vende lo mismo que yo. Entonces, lo que hice fue irme al interior, ¿no? Siempre digo que he hecho como Marco Polo, lo más simple del comercio, ¿no? Lo más simple, la explicación del comercio más simple es coger cosas donde hay muchas y valen poco y llevarlas donde hay poco y valen mucho, ¿no? Tú lo haces con las hamacas, Marco Polo lo hacía con la seda y yo lo hice con mi cuerpo. Gente como Adrián, en España había muchos y valíamos muy poco y en cambio yo llegué a Guangzhou y de repente vi que mi precio subió radicalmente porque era más especial. Y entonces empecé a investigar y dije, ¿y si me voy más adentro seré más espacial? ¿Esto tiene algún límite? ¿O si me voy en medio del desierto esto ya se acaba, ya rompo la baraja y esto ya no tiene sentido? Pero me di cuenta que cuanto más me iba hacia el interior, más me diferenciaba del resto de extranjeros que estaban todos localizados en eso, en Guangzhou, Shanghai, Beijing. Y ahí es donde empecé a vivir mis verdaderas experiencias. ¿Qué sucede? Que no es nada fácil la vida en una aldea de China hace 15 años, ¿no? Si hoy en día ya es difícil, incluso en una capital hay mucha gente que no es capaz de vivir, pues imagínate en una aldea y hace 15 años, ¿no? Y no en una aldea que muchas veces gente que me dice, sí, claro, en China las aldeas son de 1 millón de habitantes, ¿no? Que es cierto. Pero yo, por ejemplo, una de las fábricas que construí estuve en una aldea de 200 habitantes, ¿no? Ahí construimos la fábrica, porque era el mejor lugar, por temas de contactos, por muchas cosas, ¿no? Y ahí estuve, entre comillas, 1 año, pero es cierto que al estar tan alejado de, vamos a decir, la civilización, lo que me dedicaba era a viajar y a ir conociendo China durante el tiempo que iba desarrollando mis negocios, ¿no? Entonces, al final, he estado viviendo digamos, en los 10, 12 años que he estado más estable en China, he estado conociendo de las 33 provincias que hay, conozco muy, muy bien, digamos, unas 20 y relativamente bien otras 10. Y, claro, provincias que muchas veces no, la mayoría de chinos que conozco
no han visitado ni visitarán jamás, ¿no? Provincias completamente al oeste, a 6 horas en avión digamos, de la parte más habitada de China, provincias musulmanas donde encuentras chinos rubios con ojos azules, donde los locales se piensan que tú eres un local más, porque están mezclados con kazajos, con rusos. Y claro, cuando vas viviendo eso y te das cuenta de que te dicen que eres el primer extranjero que ven en ese poblado, que eres el primer tal que llega hasta ahí, bueno, pues te van, digamos, retroalimentando esas ganas de seguir explorando, de seguir viajando, etcétera. Y bueno, no sé si te he contestado, aparte de Sí. te podría contar Además, toda la parte. me parece fascinante y me siento muy identificado en lo que has dicho de los poblados, porque yo una de las cosas cuando me vine también en el 2006 a vivir aquí a Nicaragua, se me cruzaron los cables y me fui también a la montaña, pero en un sitio, o sea, tú hablas de aldeas de 200 habitantes, pues ahí eran comunidades en los que la siguiente casa estaba a 30 kilómetros y ni agua, ni luz eléctrica, ni nada de eso. Y ahora que lo veo muchas veces con retrospectiva, ¿no? Que han pasado muchos años, que yo personalmente también he dado un salto enorme en cuanto a digitalización y el salto tecnológico que he tenido, ¿no? Porque, pues lo que digo, he estado viviendo temporadas bastante grandes sin ni siquiera agua corriente ni luz eléctrica. ¿Piensas, visto en retrospectiva, que merece la pena todo el esfuerzo, más allá de la experiencia que te has llevado, de haberte ido a sitios tan remotos? Si pudieras volver al pasado, ¿volverías a ir a estos sitios tan remotos a sentarte ahí? ¿O a lo mejor escogerías sitios más civilizados, como has dicho tú antes? No, para nada. Yo, de hecho, tengo para nada, quiero decir, volvería a hacer lo mismo. Y, de hecho, juzgando a mí yo del pasado, que intento hacerlo lo menos posible, porque me parece que es una discusión que solo puedes perder. Cuando alguna vez sí que he caído en esa tentación de juzgar a mí yo del pasado, pienso, ¿y por qué con 20 años, en lugar de estudiar cosas que no me han servido para nada en la vida, no me puse ya a estudiar chino, ¿no? Y en lugar de llegar a China con 26, hubiera llegado con 22 y entonces hubiera hecho esto y hubiera hecho lo otro y lo hubiera hecho antes y hubiera sido más único todavía. Es decir, todavía lo potenciaría más. Y luego pienso, no, espera, que mucha gente cuando tú llegaste se iba deprimida y se iba odiando a China, etcétera. Tú llegaste aquí con una experiencia también de haber tenido esa empresa en España, la experiencia vital, la que fuera, ¿no? Y gracias a eso estás donde estás. Es decir, si cambias, digamos, en ese viaje en el tiempo una variable, quizá no hubiera funcionado todo, aunque tú pienses que llegarías más preparado. Llegarías más preparado por un lado, pero quizá mucho menos preparado por otro, ¿no? Pero en ese sentido, contestando a tu pregunta, te diría que todavía lo potenciaría más, no menos. Muy curioso lo que decías, porque totalmente cierto, ¿eh? Yo me pasa, o sea, al final si juzgar el pasado es absurdo, porque es algo que siempre, que ya está, que ya ha pasado y que en realidad no puedes saber cómo hubiese sido si en lugar de esto hubieses hecho lo otro. Nos contabas también la parte de digital, es decir, ¿cómo es en China? Porque entiendo que cuando vas a sitios así de remotos, internet cero, o realmente sí que hay conexión de internet en todos lados, aunque sea satelital y puedes conectarte de cualquier lado, tú vas con tu ordenador y lo ven normal, que todo el mundo está con el portátil y el móvil todo el día. No. Esto es algo que de hecho, he dado alguna conferencia y me suelo focalizar en esto porque es muy interesante el concepto, cómo vemos a China todavía hoy, ¿no? Te diría que en el año 2010 tengo un par de anécdotas que ya me hacían pensar que China estaba por encima de Occidente a nivel tecnológico. En el año 2010, hace 11 años. Y claro, estamos hablando del año 2006. Es cierto que justo estabas en esa frontera, ¿no? En el año 2000 quizá era la nada. En el año 2010 ya era la primera potencia a nivel tecnológico. Entonces, es cierto que yo tuve una serie de problemas,
pero no el problema, por ejemplo, de conectividad a Internet. En todos los lugares donde llegaba, todo el mundo tenía Internet. En cualquier aldea había Internet. La conectividad móvil de China ha estado muy desarrollada muy rápidamente. Es bastante libre porque, por lo que tenemos entendido, mucha gente tiene que utilizar VPNs, Facebook, por ejemplo, está prohibido, hay ciertas restricciones por temas políticos y demás. ¿Cómo es la realidad de ello en China? La realidad es que hay ciertas restricciones, como has comentado, pero no existe la necesidad de saltarte estas restricciones. Yo he empezado a usar mi Facebook, mi Twitter y tal cuando me he dado cuenta de que quería potenciar mi personalidad en redes hace 2 años. Pero yo me había tirado 6 o 7 años, yo no sabía lo que era Instagram hasta hace nada, no sabía lo que era Facebook porque no me interesaba en absoluto. Al final funcionas con redes chinas. Entonces, es cierto que no puedes acceder a ellas. Cuando eres un fan de las redes sociales occidentales, necesitas un VPN, sí o sí. Pero ya te digo, yo desde el año 2006 hasta el año 2015, 2016 y ya más activamente 2018, funcionaba perfectamente sin VPN porque es que no utilizaba las redes sociales occidentales y ningún chino las usa. Claro. He escrito mucho sobre ello. Sí, perdona. No, lo que veo en tu respuesta, o sea, es evidente si eres parte de la vida china. Es decir, a mí me pasaba también aquí en Nicaragua cuando he vivido como local, por decirlo de una manera, ¿no? Yo la pregunta te la hacía un poco más desde el punto de vista del nómada digital que quiere ir a China o de la persona, el emprendedor, de viajero, igual que quiere ir a China a la temporada. Es decir, si yo, Carles, me planteo ahora irme a China 2-3 meses, ¿tendría limitaciones de conexión? Evidentemente, yo quiero seguir utilizando todas las plataformas y todo tal cual lo tengo montado ahora, ¿no? Porque al final mi público es occidental, mi familia está en Occidente y yo el modo de vida que llevo es el occidental. ¿Realmente la limitación es tanto o es de fácil solución? Exactamente. Disculpa porque te había contestado mal y tú lo has matizado muy bien. Yo estaba pensando en mi vida como expatriado viviendo en China y si te pones tú, como me has explicado muy bien en este segundo ejemplo, como el ejemplo de alguien que se va a China y va a tener esa limitación, va a tener una limitación total y no va a poder seguir llevando esa vida. Entonces, ¿qué pasa? Luego me hacías una última pregunta y me decías, ¿se soluciona fácilmente? Sí, se soluciona muy fácilmente con un VPN, pero claro, piensa que el VPN es la diferencia entre el todo y la nada. Es decir, sin VPN no tienes absolutamente nada, te encontrarías un vacío total a nivel Internet. A nivel Internet, como digo, de alguien que se va y que quiere respetar su vida occidental, pero con un VPN lo encauzas perfectamente. Vale, bueno, para la audiencia, matizo, un VPN es un servidor intermediario entre tu conexión y la conexión que estés haciendo. ¿Es legal esto en China? Es decir, ¿es legal utilizar un VPN para saltarse a restricción de gobierno o bueno, es de estas ilegalidades que no son perseguidas y que se han normalizado? Exactamente, lo segundo. Es estas ilegalidades que se han normalizado tanto que es imposible que un extranjero no tenga un VPN en el móvil, en el ordenador, e incluso muchos chinos, pero porcentualmente pocos chinos, digamos los chinos más occidentalizados, todos estos chinos que vemos en redes sociales occidentales, sí, obviamente, están entrando ahí con un VPN. Es un software, solo por aclarar a tu audiencia, es un software que tú lo llevas en tu móvil y no te enteras ya. Es decir, lo activas y digamos es simplemente, no es lo mismo, pero es como estos otros softwares que te dicen en lugar de tener la IP española, la tengo americana para entrar en este canal. Sería algo parecido, lo dejas siempre activo y entonces, digamos, no se te detecta de dónde estás, digamos, bueno, se encripta el paquete, sería más complejo de explicar, pero el resultado es que tú estás conectándote a cualquier software, app, página web sin darte cuenta si estás en China o no estás en China. Sí que es verdad que a veces funcionan mal, no muchas veces, pero yo qué sé, una vez al mes, un día al mes o a veces 3 días seguidos después de que hayas tenido 6 meses que no te ha pasado nada, 3 días seguidos, pues hay algún problema, tienen que actualizar servidores o tienen que redireccionarse
Y esos 3 días para ti es el infierno, porque claro, Sí. no los has elegido tú, no te has preparado para ello, de repente, ¡pum!, se va la conexión. Entonces, al final, yo opté por tener 2 instalados en el ordenador, en el móvil, dos competidores, los más caros que encontré. Para que nos hagamos una idea, los más caros te cuesta 8 euros al mes, una cosa así. Y después hay de 1 euro al mes y después hay gratuitos. Es decir, en función de lo, digamos, de lo cauto que seas a la hora de compartir tus datos, pues pagas más o menos. Pero, digamos, yo tenía pues los 2 que pensaba que podían competir porque cuando uno se caía el otro funcionaba, ¿no? Pero habitualmente no te enteras ni de que lo estás usando. Vale. Para alguien que quiera ir para allá, o sea, voy a aprovechar ya tu experiencia no para sede en China, sino para nómadas digitales en China. Si yo quiero ir una temporada ahí, personalmente, de hecho, es un país que me llama muchísimo, pero COVID aparte, es decir, ahora es todo muy complicado, pero antes del COVID siempre lo he visto como un propio continente, o sea, como un mundo tan aparte que no podía ser parte de un viaje al sudeste asiático de un año o algo así, sino era ir a descubrir China. ¿Qué limitaciones tienes tanto de visados? Por ejemplo, el tema de visados lo vi muy complicado. Si no tienes una excusa para ir a China, el visado turístico es muy corto. También te limitan un poco la movilidad. No, ¿cómo se puede viajar libremente por China? Pues no se puede viajar libremente por China. Como has dicho, un visado de turista, sí, un visado de turista puedes coger y solo tienes una provincia limitada, que es el Tíbet. Es la única que tiene una reglamentación especial, pero el 99%, digamos, no sé, de la población, de los otros espacios, en terreno no, obviamente, la provincia del Tíbet es muy grande, pero bueno, la gran mayoría de China la vas a poder visitar y sin problemas, pero claro, como decías tú, no sé si vas a conseguir un visado de 15 días, de un mes, de 2 meses, creo que no dan nada más. Incluso 2 meses me extrañaría que lo concedieran. Antes del COVID creo que ya no se concedían. Dependiendo también del país del que estemos hablando, no sé si toda tu audiencia es española, pero bueno, cada país tiene sus peculiaridades. Y luego, a partir de ahí, no hay limitaciones, pero para mí, mientras me estabas preguntando, estaba ya pensando en contestarte el tema de los visados, ¿no? Para mí es la dificultad mayor. Después, si te fijas, yo he estado en Bali mucho tiempo y en Bali tienes 2 meses de visado, no tienes más. Tienes que estar yendo a Singapur, te van renovando muy fácilmente, pero era lo que han hecho los extranjeros toda la vida en China también. Es decir, antes teníamos visados de 6 meses o de 3 meses, te ibas a Hong Kong, hacías un visa run y volvías. Yo lo he estado haciendo incluso con visados de un mes durante un tiempo porque no tenía un buen visado por una serie de razones y yo salía todos los meses de China y volvía a entrar mes a mes. Es como si obtuvieras un visado de turismo de un mes, ¿no? Y podría ser un nómada perfectamente en China. Claro, lo que pasa es que al final esto, ¿no? O sea, visados, yo por lo menos cuando lo estuvimos mirando no es una visa on arrival, sino que la tienes que solicitar previamente. Entonces tienes que buscar el consulado X o la embajada X, desplazarte a una ciudad para poder ir a hacer el visado, etcétera, etcétera. No sé si, bueno, me imagino ahora además con el tema del COVID directamente no se puede entrar porque te piden 14 días de cuarentena. O sea, si te dan un visado 15 días y te ponen 14 de cuarentena, te queda un día para marcharte. ¿Cómo está la situación ahí ahora para poder estar? No, ahora mismo sería, obviamente, no es el momento para hacer turismo por el mundo. Pues en algunos lugares dices, no, mira, aquí puedes ir y no pasa nada. Bueno, pues China no es el caso. China no sería el lugar para ir ahora. Incluso las personas que tienen contrato de trabajo y que tienen un permiso de residencia tienen muchas dificultades. Nosotros tenemos grupos en WeChat, que es la app que usamos, la app china, parecida a WhatsApp, que usamos. Tenemos grupos de viajar a China, ¿no? Y obviamente son personas que estaban viviendo en China antes del COVID, que tenían su trabajo
y nos estamos de alguna manera organizando y dando soporte porque es muy complicado incluso para estas personas por una cuestión de COVID, nada que ver con todo lo otro que estamos hablando que luego viene detrás, ¿no? Pasando del COVID y saltándonos el tema COVID, justamente, como has dicho, no es una visa on arrival o algo parecido, sino tienes que preparar tu viaje a China. ¿Qué es lo que te comentaba? También es cierto, igual que te decía antes sobre la digitalización de China, que ha ido muy rápida, el tema de los visados no es lo mismo si te hablo un año antes del COVID, que 3 años antes del COVID, que 6 años antes del COVID. Es decir, en los últimos 10 años ha habido una bajada en picado de las posibilidades de entrar en China. Es decir, hace 10 años podías obtener perfectamente un visado de 2 años y olvidarte y pasarte 2 años en China, bueno, con una serie de restricciones, pero bastante cómodo. Después ya te daban un año, después 6 meses, después 3 meses. Y como te decía, ahora tendrías que ir a esa embajada, a tu embajada más cercana. De hecho, en los últimos meses antes del COVID diría que dejaron de dar visados si no era la embajada de tu país. Yo no lo llegué a usar, entonces no estoy seguro si es exactamente correcto, pero era algo así como si tú eres español tenías que irte a España, ¿no? Porque había muchísima gente que a lo mejor estaba de viaje por el sureste asiático y decía, bueno, pues me voy a la embajada de China en Hanoi o en Bangkok y me saco el visado chino. Pues eso también lo cancelaron. Entonces, claro, se complica todo. Pero también te digo, y como te digo, ¿no? En función de en qué tiempo te lo nombre, te puedo dar datos diferentes, pero digamos, hace 2-3 años, tú cuando una vez habías obtenido ese primer visado que sí necesitaba de tu embajada, a partir de ahí sí que saliéndote a Hong Kong, en Hong Kong te hacían un nuevo visado de turista de un mes o de lo que fuera. Entonces, la vida, digamos, China-Hong Kong era muy común entre los expatriados para irte a hacer los siguientes visados y era relativamente cómodo. Ahora, ¿se puede seguir haciendo un visa run en Hong Kong? ¿O desde que se integró en China, aunque sea una autonomía, se considera propio país? No. Vamos, se integró en China en el 97, diría, y hemos estado haciendo visa run todo el tiempo. No, hay frontera diferente, hay moneda diferente, a efectos migratorios es un país diferente. Entonces, justamente usábamos el Hong Kong para irnos ahí a hacer un visado como si fuera un territorio extranjero y así es como lo hemos hecho. Lo que pasa es que se ha ido limitando con el paso del tiempo hasta ir ahogando esa opción. Entonces ahora estamos un poquito pendientes, ¿no? Porque la era post-COVID es como un reseteo. No sabemos si por necesidades, por ejemplo, económicas o por planes futuros. China también tiene algunos planes para intentar atraer talento y hasta ahora era talento, digamos, de investigación o ingenierías, etcétera, pero también se está fijando en el talento, digamos, el que sería más equivalente a digital nomads y sabe que por ahí no puede pedir, no sé, másters como estaba pidiendo o conocimiento previo del chino porque no es ese perfil. Es un perfil de a lo mejor una persona que no tiene estudios pero que es buenísimo en su campo, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo amanece la Tierra el día después, porque va a haber restricciones, desde luego. China ya no necesita tanto extranjero como necesitaba antes. Yo siempre digo, antes éramos necesarios, nos dejaban entrar. Ahora cada vez, durante la crisis, sobre todo de 2008 en adelante, esa década, China se llenó completamente. Yo decía que los extranjeros, los españoles, venían en contenedores y hubo un momento que China dijo basta porque tengo una cantidad de extranjeros aquí sin control que no me hacen falta, que muchos de ellos no me están aportando nada a mi economía y ahí es cuando empezó a cerrar el grifo progresivamente. Ya digo, ahora después del COVID veremos cómo son las nuevas normativas. Claro. Es curioso que justamente pues haya ido cerrándose, ¿no? Yo, de hecho, hace un año que estaba por el sudeste asiático, sí que teníamos unos amigos españoles que desde Chiang Mai, en el consulado chino de Chiang Mai, tramitaron el visado turístico para ir a China porque habían sido incluso invitados por una propia delegación china para un tema cultural de ir allí y aún así era un rollo increíble el conseguir todos los papeles, que no les contestaban a tiempo, tal, ¿no? Y al final estuvieron solo 15 días en un sitio muy concreto y se tuvieron que marchar. Claro,
todas estas limitaciones, y a COVID aparte, evidentemente, hacen que sea un país muy poco atractivo para el nómada digital. O sea, a pesar de que yo lo veo desde mi punto de vista, ¿no? Pues mi lado aventurero me apetece muchísimo, me llama un montón la atención y tengo mucha curiosidad por conocer cómo es China por dentro. Además, creo que es un país extremadamente seguro, si acaso, pues ahora me lo ratificas o no. Pero cuando veo todos los problemas que hay, digo, bueno, pues hay cientos de destinos alternativos que son más sencillos, que te dan visados a la llegada, que no te complican la vida, que económicamente son muy parecidos, que tienen también una cultura muy atractiva, ¿no? Entonces vas como postergando el destino China por la misma problemática que tienen ellos. Lo has definido perfectamente. Es así, es así. Todos estos requerimientos desincentivan que China, digamos, lo pongas en tu número uno de tu lista de objetivos, ¿no? Al final siempre encuentras un billete de avión más cómodo. Me voy a Chiang Mai, me voy a Bali, ya es territorio conocido, pero tengo un buen recuerdo, voy a revivirlo, o por aquí me manejo muy bien, o todo el mundo habla inglés, no sé. Es muy fácil, ¿no? Es muy fácil moverte en el sureste asiático de uno a otro país. Como decía, a veces también hay limitaciones de visados, pero claro, saltar de uno a otro es muy, muy sencillo. Entonces, y China no, China es complejo, el primer visado. Complejo también, para que todo el mundo se sitúe, pues tampoco te piden, digamos, un cuerno de unicornio, ¿no? Te están pidiendo, pues, yo qué sé, certificado de penales, no sé exactamente, para el visado turístico, imagino que ni siquiera eso. Pues te piden que rellenes unos formularios con fotos, que expliques todo tu trayecto, cómo va a ser, que enseñes tus billetes. La verdad es que hace muchísimo tiempo que no pido un visado turístico. Sí, incluso te pedían también el tema del hotel, ¿no? Que tengas la reserva del hotel para todos los días en los que vas a estar ahí. Que sí, ya había hoteles que se prestaban en hacerla y luego la cancelabas. Exactamente. Si te sabes, y yo creo que los digital nomads, si algo tienen son recursos, puedes llegar a la embajada con todo preparado y todo lo que te piden de alguna manera. Yo les hago cartas de invitación a mis clientes para facilitarles el tema, pero no es tan complejo. De hecho, no es nada complejo. Es complejo comparado, que esa es la diferencia. Comparado, como tú bien has dicho, con la facilidad de otros países, ¿no? Y tú decías, es que hay 100 y pico países que me lo ponen más fácil. Efectivamente. Entonces, si no quieres pasar, digamos, ese filtro de tener que hacer esa pequeña burocracia que es muy molesta, ya lo digo, es muy molesta, sobre todo a los que lo queremos todo fácil ya y hoy, pues vas dejando China de lado. Pero es una pena. Es una pena porque es el país, bajo mi punto de vista, es el país más diferente a todo lo demás en el planeta, pero infinitamente más diferente. Entonces, yo se lo digo también a mis clientes muchas veces a nivel empresarial, ¿no? Que me dicen, ya vendemos en 20 países o ya vendemos en 30 países, China será el 31. Y yo digo, no, esto no va así. Ni aunque hayas vendido en Vietnam o en Indonesia o en donde pienses que se parece a China, te sirve para empezar más allá de la línea de salida. Empiezas de cero porque esto es otro planeta, ¿no? Y con respecto a la seguridad, que era lo otro que habías comentado, efectivamente es un país súper seguro. Todo el sureste asiático, casi todo el sureste asiático me parece muy seguro, mucho más seguro que Europa, por ejemplo, pero China es excepcionalmente seguro. En el caso de China, el idioma sí que es una barrera enorme. O sea, yo entiendo que tú debes hablar por lo menos mandarín y hablas mandarín cuando llegas con la gente allí, porque inglés poco y fuera de esto, nada. ¿Cómo haces? Que además supongo que al final lo que hace todo el mundo es buscarse un traductor y ir con el traductor o jugar a los signos con la gente, ¿no? Pero ¿cómo es moverse dentro de China? A ver, yo he conocido muchísimos extranjeros que llevan años viviendo en China y no hablan 10 palabras de chino. Es decir, ¿qué pasa? Pues que o tienen una novia china o ya tienen un trabajo o la universidad se lo pone todo para que no llegan al aeropuerto y alguien te está recogiendo y llegas a la universidad y tienes tu dormitorio dentro de la universidad en tu burbuja occidental para que no tengas que sufrir nada, ¿no? Yo
también hay que ver los diferentes perfiles de Digital Nomads, porque aquí le ponemos un nombre a todo y entra todo, ¿no? Entre los Digital Nomads hay aventureros que quieren vivir la experiencia, quieren perderse, quieren, como decías tú, hablar por signos y todo esto les parece divertidísimo, que esa sería más mi versión. Lo que yo viví cuando llegué y me encantó, y lo que llegas a aprender es ese nivel de, digamos, de explorar completamente fuera de tu zona de confort, ¿no? Eso te otorga unas habilidades que las usas después toda la vida, ¿no? Pero también está el Digital Nomad que dice, no, es que yo llego el día 5 y el día 6 tengo un webinar, el día 7 tengo una conferencia, el día 8 tengo que estar sacando mi vídeo en YouTube. Entonces no puede pasar que yo llegue el día 6 y esté 2 días sin internet. Yo estoy trabajando. Entonces esas personas van a sufrir mucho más si no tienen todo acondicionado para que todo salga perfecto, y todo no saldrá perfecto. Llegarás al hotel y no tendrán tu reserva. Esto pasa también en el sureste asiático, pero lo que pasa en el sureste asiático es que te entiendes con ellos y en China no. En China has escogido un hotel barato o has escogido un Airbnb donde el dueño no se presenta, te da una serie de instrucciones incumplibles que nunca das con la llave, son las 3 de la madrugada y el tipo no te coge el teléfono. Entonces, todas esas cosas pasan. A mí me parecen muy divertidas. Yo son las mejores anécdotas que le contaré a mis nietos, y no cuando todo salió bien. Pero, como te decía, el otro perfil de Digital Nomad que necesita eficiencia máxima, también, no sé, Shanghai es una ciudad top 10 del mundo y lo tienes absolutamente todo y llegas a hoteles de, no sé, de mucho nivel. También siempre pensamos en el Digital Nomad que va al albergue a ahorrarse lo máximo, ¿no? Hay diferentes perfiles también en la capacidad de gasto. Y como decías, te coges un traductor desde el primer día, solucionas ya todos esos problemas o tienes a alguien solucionándotelos. También entiendo que el Digital Nomad no es el perfil de la persona que va con un traductor o con una niñera que quiere explorar. Entonces, bueno, dependiendo de esos perfiles, uno se adapta más o menos. Yo pienso que para un viaje de placer, digamos, de exploración, de turismo puro, más allá de que ciertas horas al día pues te dediques a publicar en tu canal de YouTube o lo que sea, puedes sobrevivir perfectamente en China sin hablar chino, metiéndote en las zonas interiores, comunicándote por gestos. Ya no vas a ser el primer extranjero que llega a ningún lado, vas a cometer una serie de errores, vas a pedir un plato y te van a traer algo que no te comerías en la vida. Bueno, pues es parte de la aventura. Sí, es parte del viaje y de la diversión que tiene. Y en cuanto a precios, ¿es muy barato o realmente? Porque esa es la percepción que tenemos por desconocimiento, totalmente, pero yo me imagino, pues yo que sé, que comer debe costar 2 euros, una cosa así, dormir 5 o 6 en un sitio más o menos, y si ya buscas un Airbnb, pues te puedes ir a los 12, una cosa así. Realmente, ¿cómo es la realidad de los precios allí? Ya no tanto en las zonas más rurales y súper remotas, sino en destinos más populares. Estás muy lejos, estás hablándome de la China de hace 20 años. China es un continente, o sea, ya has matizado al final que no te hable de zonas muy remotas a las que no llegarías en un viaje de 30 días tampoco, por una cuestión de recursos, de logística, de tiempos, etcétera. Pero es verdad que es un continente, es en extensión es 3 veces Europa, en habitantes es 5 veces Europa. Entonces, ¿cuánto vale Europa? Pues no es lo mismo Londres que Barcelona, pero es que no es lo mismo Barcelona que un pueblo al lado de Barcelona, ¿no? Entonces, tienes una variedad de precios, pero por decirte algo, en Shanghai, que es una ciudad que todo el mundo que va a China, más o menos, yo no suelo recomendarla, pero es una ciudad, parece ser indispensable en ese trayecto. Comerse por 2 euros, vamos, eso es ciencia ficción. En las zonas donde se va a mover un extranjero que está 2 días en Shanghai, vas a comer por 20 o 30 euros. El hotel... No es como Bangkok en este sentido, ¿no? No, era como Bangkok hace, ya te digo, hace 15 años, hace 12 años quizá. Hoy en día, te digo, la ciudad más cara del mundo a nivel suelo es Hong Kong, la más cara del mundo. Y Shanghai ya está en el top 10 de suelos más caros del mundo. Entonces,
claro, el suelo te afecta a lo que es hotel y a lo que es Airbnb, porque son apartamentos que hoy en día, yo cuando le digo a las personas, a mi propia familia, ¿no? Que aún siguen con ese chip, porque es difícil quitárselo, aunque tengas a tu propio hijo en China explicándotelo, siguen pensando que el made in China, que las cosas son baratas, que la gente trabaja por un bol de arroz y que por tanto un hotel tiene que ser barato. Y digo, no, es que un apartamento en el centro de Shanghái es el doble o el triple de caro que un apartamento en el centro de Barcelona o de Madrid, pero que no es proporcional, que hablo en números absolutos. O sea, no hay apartamentos en el centro de Shanghái por 500.000 euros. Eso no existe. Eso es, vamos, impensable. Entonces, bueno, te puedes hacer una idea de si eso lo trasladas al sector de pues, hospedar a alguien en esos apartamentos o lo que invierte una cadena hotelera por estar allí, te puedes hacer una idea, ¿no? Y después sí que se puede comer barato, quizá no tan barato como Van Gogh, pero casi, pero te va a requerir no sé si unos días o unas semanas de experiencia para llegar a esos precios. Curioso, porque ya te digo, o sea, yo la percepción que tenía era, pues eso, ¿no? Que sería incluso más barato que Tailandia. Y para nada. También es algo a tener en cuenta. Bueno, Adrián, yo creo que, joder, muy interesante. Llevamos una hora, normalmente los episodios son un poco más cortos, pero ya sé que cuando traigo a entrevistados que tienen mucho que contar, pues lo alargamos un poco más. Para ir terminando, cuéntanos un poco tu día a día. Es decir, tú ahora mismo estás en Tailandia por temas de COVID, porque temas de residencia y demás en China. Tú tienes pareja en China. ¿Tienes la residencia ya permanente o sigues con visados turísticos que tienes que ir haciendo visa runs? ¿Cómo te has montado tu vida ahí? Yo tengo, es una circunstancia muy especial porque yo he estado colaborando como asesor del gobierno chino. Entonces, cuando se empezó a expulsar a todo el mundo de Tailandia, te pedían, ya hubo un momento que para acabar de echar a todo el mundo en este tiempo COVID, te pedían una carta de tu embajada. Y decían, si no provees una carta, en este caso de la Embajada de España, explicando por qué te tenemos que renovar el visado, te echamos. Te damos un día y te tienes que ir. Y bueno, la mayoría, todos los españoles de hecho que conozco se tuvieron que ir. Yo pude aportar una carta, le pedí una carta, bueno, a una oficina del gobierno chino con el que colaboro, para explicarles que yo no me iba a España, que yo tenía que ir a China en todo caso, que me necesitaban allí. Entonces, gracias a eso he podido extender mi visado. Entonces, bueno, quizá, seguro mi ejemplo no sirve para otros digital nomads, pero bueno, para explicar mi situación, yo ahora mismo puedo estar indefinidamente aquí en Tailandia y tengo a mi mujer en China, mi mujer es china. Llevo un año sin verla y bueno, muchas veces le envío fotos mías y le digo, mira, este es el chico con el que solías estar casado, para que se acuerde de mí. Pero vamos, la razón principal por la que no me he movido a China, que yo podría entrar, es por todo este tema decías 14 días de cuarentena. No, ya estamos en 21 y en algunos lugares en 28. Y yo como estoy en el interior, yo siempre, como os decía, ¿no? Me he estado moviendo por zonas industriales, por zonas interiores, pues allí todavía se alarga más esa cuarentena. Entonces no quiero pasar por todas las pruebas que hay que hacerse para viajar. Intento, si me movería a algún sitio sin ningún tipo de restricciones por el COVID. Y hasta que eso ocurra, estoy aquí. Y yo, bueno, a nivel personal dirijo mis negocios desde aquí. Y estoy, entre comillas, encantado porque, bueno, pues tengo un buen clima, puedo trabajar perfectamente, estoy en la zona horaria de China, solo hay una hora de diferencia, que esto es importante, aunque a veces no lo pensemos, porque, digamos, yo no hago trabajo directo con redes sociales, que también, pero aparte tengo que trabajar con un equipo de personas que están en un horario concreto, ¿no? Entonces, muchas veces me tengo que adaptar porque mis clientes están en España o en América, pero son días concretos, ¿no? Pero la mayor parte de mi equipo está en China y entonces me viene muy bien estar alineado en la misma zona horaria. Claro. O sea, bueno, ¿y tu mujer no tiene opciones de venir contigo a Tailandia o vais a mantener la relación así a distancia hasta nuevo aviso? Porque sí. ¿Qué previsión Sí, hay? O sea, ¿esto se termina ya o
parece que está todo como en un stand-by permanente, ¿no? Sí, no, esto no se termina y yo yo me dedico también, escribo en prensa, también tengo un podcast y me dedico a hacer análisis económicos y ya desde mi humildad, ¿no? Que no soy nadie, pero en septiembre, octubre yo ya di por perdido 2021 entero. Es decir, no tengo esperanza para nada de cuando en septiembre, ya te digo, septiembre, octubre hablaban de que tendríamos vacunas en diciembre y todo eso. Ya sabemos cómo ha ido y cómo tiene todavía que ir, ¿no? Como dices, estamos en un stand-by que no parece que vaya a cambiar en los próximos meses. Después, claro, muchas veces a ti te debe pasar cuando la gente habla o cuando tu círculo habla de España, pero tú en Nicaragua tienes otra realidad que está unos cuantos meses por detrás. Entonces, aquí pasa lo mismo, ¿no? En China sí que es verdad que sería la parte que va por delante, pero Tailandia ni reciben vacunas, ni se las espera. Entonces, no sé en qué punto estaremos. Yo creo que la siguiente vez que vea a mi mujer va a ser en España. Esa es mi previsión. Y no sé si será en 3 meses, en 5, pero más o menos sí que tengo previsto viajar a España. Si cambia algo a mejor. De momento sigo aquí y, como te digo, mientras pueda llevar todo desde aquí, no me muevo. Claro. La verdad que desde el punto de vista de lo atractivo que puede parecer China para un nómada digital, no es mucho, pero es que si además le sumas el COVID, ahora mismo es totalmente nulo. O sea, es un destino que directamente ni puedo plantear, porque si tú viviendo ahí tampoco estás, imagínate a alguien que quiera ir únicamente a estar ahí una pequeña temporada. O sea, es totalmente impensable. Decías que el tema de la cuarentena incluso llega a 28 días. ¿Qué es? ¿Te cierran en un hotel del gobierno y estás ahí encerrado durante un montón de tiempo? Incomunicado no tendría por qué. Supongo que te dejan hacer tu día a día y tienes internet. Sencillamente encerrado, ¿no? Controlado a que estar segurísimos que no puedas haber entrado de nuevo el virus. ¿Funciona así o realmente es como en España que dicen, bueno, pues tienes que quedarte en casa unos días, pero que no hay ningún tipo de control después? ¿Cómo es? No, es bastante estricto. Es la primera versión que has explicado. Estás prácticamente incomunicado, tienes internet, pero incluso en algunos, ya te digo, en estos foros que nos estamos ayudando, algunas personas decían no vas a poder comprar una SIM card al llegar, con lo que no vas a tener internet en el móvil, con lo que cuidado, llévatelo, o sea, busca una solución. Es decir, había casos extremos de gente desesperada. No sé si eso ha cambiado. Ese es un concepto clave, de hecho, el poderte comprar una SIM card cuando llegas. Porque si has pasado un año fuera o lo que sea, a lo mejor pues la SIM card, si no has seguido pagando, pues se te ha cancelado. Pero llegas al hotel, te encierran en el hotel, y cuando hablo de 28 días, no. En algunos lugares te decía 21 a 28, suelen ser o 2 semanas en el hotel más una semana en casa, o 3 semanas en el hotel más una semana en casa. Suele ser así. Creo que todavía, no estoy seguro porque en las últimas semanas, de hecho, no me he actualizado, pero creo que no hay 4 semanas en un hotel porque sería muy heavy, porque hay hoteles relativamente cómodos, pero hay hoteles que ya sabemos lo que son, ¿no? Es una cama con un tocador y un lavabo. Y si te encierran ahí 4 semanas, te mueres. Entonces, te traen comida china. Claro, yo formo parte de un grupo de empresarios en Shanghai que te encuentras con CEOs que tienen una empresa de 50.000 trabajadores. Y claro, el tipo estaba enviando mensajes diciendo, claro, es que ni pagando, o sea, esto sí que es cero clasismo. El tipo decía, no, yo pago lo que sea, pero que me dejen estar en un hotel de los que yo voy habitualmente, ¿no? No hay separación, ni hay clases sociales, ni nada. Todo el mundo va al hotel que te toque, y él iba además con su hija de 2 años, tal, y es donde te toque. Y hubo un caso también, recuerdo, bastante extremo, donde a una madre le quitaron a su niña porque uno de los 2 dio positivo, te separan y incomunicados durante 15 días, la madre se fue al hotel y la niña se la llevaron.
Y decía, y claro, las preguntas después en este grupo eran, oye, yo viajo con un niño de 4 años, viajo con tal, si me lo separan me muero. Bueno, pues como decías, ¿no? Si yo no estoy yendo, es verdad que mucha gente está volviendo, y está volviendo sin problemas, pero yo no estoy volviendo por comodidad porque puedo desarrollar mi trabajo perfectamente. Si yo tuviera un trabajo, una nómina en China, yo ya estaría ahí desde hace 7-8 meses, pero desde tu punto de vista, digamos, o del de un digital nomad, no, ni hablar, ni plantearse China en época COVID como destino o como interés turístico, ¿no? De hecho, ya te digo, no creo ni tan siquiera que exista el visado turístico en estos momentos. Bueno, pues tomamos nota y estaremos pendientes a ver si cambia la situación, pero lo que tú decías, yo también soy de pensar que 2021 no van a cambiar demasiado las cosas. Ojalá que nos equivoquemos y que sí, que encuentren una solución muy rápido y de golpe todo mejore, pero no pinta. Y viendo cómo son las cosas aquí en Latinoamérica, queda un buen rato, porque aquí lo que decías, o sea, ni sueñan con que llegue una vacuna, pero es que no se lleva mascarilla en la calle, nadie. De hecho, nosotros que sí que la utilizamos, nos miran, el símil es a como nosotros en Europa veíamos a los chinos hace 3 años o 2 años, ¿no? Que los veías con mascarilla y pensabas, ¿qué hacen estos con mascarilla? Qué exagerados, ¿no? Y claro, ahora nos vemos nosotros en esa posición de decir que no, coño, que es que la tenéis que llevar todos, taraos. Pero bueno, va a ser un año difícil y todavía hay COVID para rato. Adrián, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo. Sé que ya es tarde allá en Tailandia. Dinos ya para finalizar, ¿cómo te encuentran? Igualmente pondremos los enlaces, pero para alguien que quiera encontrarte rápido, en la web sedeenchina.com. ¿Y dónde más? En la web sedeenchina.com y bueno, mi web personal es adriandiazmarro con 2 Rs.com y después donde más digamos tiempo le invierto y estoy más activo es en mi podcast, que es Lejano Este, y ahí explico mis vivencias y un poquito análisis económicos, discuto bastante y un poquito explico mis realidades, todas las experiencias de estos años en China, y desde ese podcast pues voy escribiendo en Twitter, en LinkedIn, en Facebook y en diferentes sitios para ir plasmando un poquito, como decía, ¿no? Con los errores que he cometido, documentarlos. Perfecto. Y también tienes un Patreon que el que quiera, pues desde Adrián Díaz Marro, ahí tienes el enlace, o desde el mismo podcast de Lejano Este, pero es patreon.com/Adrián Díaz Marro. Así es. Muchísimas gracias y bueno, esperemos que mejore la situación ahí. Quedamos en contacto y cuando abran China otra vez para nómadas digitales, pues si te parece te vuelves a pasar por aquí y nos cuentas a ver qué tal es la situación allá y cuándo podemos ir a viajar. Será un placer, Carlas. Hasta la próxima. Venga, hablamos. Chao.